Si es que no lo puedo disimular, ¿no? Lo de Güler no lo puedo disimular. Siempre se me ocurren, ¿no? Conversaciones sobre él, debates, y hoy quiero tenerlo con Miguel Serrano, ¿no? A ver qué nos puede deparar la temporada de Güler en el Madrid. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Arda Güler, Real Madrid, ¿en qué puesto va a actuar? Puede condicionar, ¿no? La planificación del equipo a la posición de Güler. Voy a comentarlo con Miguel Serrano y nada, no me voy a retrasar mucho más, ¿no? Le saludo ya mismo. Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás, tío? Muy bien, estamos grabando 17 de julio, hemos grabado también otro vídeo, lo que pasa es que al ser temas tan diferentes yo prefería separarlos. Y a 17 de julio el Madrid tiene una situación como la que tiene, Lloró se aleja del Real Madrid, todavía, ¿no? A 17 de julio no hay un objetivo claro en el puesto central, ya veremos, ¿no? Seguramente en eso puedan cambiar las cosas en los próximos días. Claro, tenemos ahí, y dirá la gente, ¿y qué tiene que ver esto con Güler? Bueno, pues todo puede estar un poco relacionado, ¿no? Porque evidentemente si el Madrid no tiene un central de garantías, pues va a tirar de Tchouaméni, eso disminuye los puestos en el centro del campo y claro, hemos visto lo que hemos visto en la Eurocopa de Güler, ¿no? Con Turquía, donde ha sido, bueno, pues el auténtico organizador, el playmaker del equipo, ¿no? No sé cómo te suena lo de Güler para el año que viene con la abundancia que hay de atacantes, Mbappé y Hendrik se añaden, y a lo mejor cierta carencia que pueda haber de centrocampistas. Mira, es que yo en la Eurocopa he visto, no me ha sorprendido, como puso en un tuit Bellingham cuando metió aquel golazo Güler de Not Surprise, porque ya sabíamos, le dijo Abi, ¿no? Que es el mote este que le ponen, que quiere decir hermano, creo, en turco se lo llaman todos, y saben la calidad que tiene el chaval, lo sabe su entrenador, lo saben sus compañeros. Como digo, no me ha sorprendido todo lo que ha hecho, pero sí que, ha confirmado sospechas que yo tenía. Y es que para mí Güler es más de centro del campo que delantero. A ver, no es un número 7, no es un delantero, pero mucha gente lo quería ver igual por la derecha en lugar de Rodrigo o porque piensa que pueda llegar a ser un extremo con esa explosividad. Está claro que no. O sea, yo creo que Güler es un futbolista que ahora quizá no tanto, pero, y bueno, ya se le ve, es que ha sido con Turquía lo que ha sido en esta Eurocopa, pero con el tiempo y con los maestros que ha tenido, con Modric, con Kroos, y Modric va a seguir ahí, un tipo que sea, vamos, plenamente, no te digo yo pivote porque no lo es, pero interior o media punta, según el dibujo que utilice el Real Madrid, pero en posiciones del centro del campo, o sea, habilitando a delanteros, siendo indetectable también ahí y hasta teniendo una cierta libertad, porque además, y es algo que de los jóvenes nuevos estos, aunque sean dos futbolistas diferentes, tiene también Lamine Yamal, que es más explosivo que Güler, pero que es que eligen muy bien. O sea, no se complican la vida cuando no se la tienen que complicar, y esto es una cosa muy de los jóvenes, ¿no? A veces se embolican, reciben el balón, saben que tienen calidad y venga, pa. Que era una cosa, fíjate, que hacía el primer Messi. Porque el primer Messi, como era tan tremendo, muchas veces se iba de sus rivales, pero esto no lo va a hacer todo el mundo. Y ahora lo que tiene Messi porque ya la velocidad y el físico no le da, de ser mucho más pausado y tal, y elegir con inteligencia, se lo da la experiencia y lo bueno que es Messi, pero es que llama mucho la atención en ver a Güler, a Lamine Yamal siendo diferentes, teniendo ese temple, esa tranquilidad, y yo creo que el turco, vamos, está llamado para ser un grandísimo centrocampista de Real Madrid. Pero claro, tú dices, este año se le pone de titular, obviamente no, pero que va a jugar muchos partidos, yo creo que sí, y la posición tiene que ser esa, porque yo arriba solo veo Mbappé, Vinicius, Rodrigo y Hendrik, la verdad. Es que has comentado varios temas, ¿no? Interesantes. Yo creo que Güler no tiene el físico de un extremo. Estoy de acuerdo contigo. Claro. Puede caer a esa banda, por supuesto, pero casi siempre va a hacer la trampa de irse hacia el centro. Está Eso clarísimo, es. ¿no? Por lo tanto, bueno, pues una posición de la que partes, pero realmente no estás jugando de extremo. No creo que sea una cuestión de edad, creo que él no va a tener esa explosividad. Sí que creo que ha mejorado físicamente o que es un jugador constante, es un jugador que repite esfuerzos, que tiene presencia en el campo y lo hemos visto con Turquía también, pero no creo que vaya a ser una bala, ¿no? En ningún momento.
Es que si mejora físico, Ramón, si mejora físico va a ser para aguantar embates de los rivales. O sea, exacto. Eso es. No para ir con velocidad. Justo. Es que además yo creo que el tema de la explosividad, la velocidad es algo que bueno, se puede trabajar, pero o tienes esa explosividad o no la tienes, ¿no? No. Ozil nunca fue un jugador tampoco con esa explosividad, ¿no? Y claro, es verdad que Ancelotti dijo que le veía como atacante, ¿no? También basándose en los goles que haya metido, en que tiene una capacidad de resolver delante del portero tremenda, pero para mí no es eso lo que más define a Güler, ¿no? Desde luego le define su golpeo con la izquierda, que puede seguir siendo, digamos que determinante metros más atrás, pero sobre todo es lo que decías tú, la capacidad que tiene de decidir bien, ¿no? De saber lo que toca en la jugada, de cómo puede ayudar a su equipo, de cómo el compañero puede encontrar una línea de pase en él. Y claro, si nos vamos al plan maestro que el Real Madrid le contó a Güler en su momento cuando lo fichó y que lo ha explicado el propio Güler, ¿no? Y confirmando las informaciones que pudimos dar algunos, ¿no? En su momento, claro, le dijeron, a ti te vemos como el siguiente Modric, ¿no? Modric no es atacante, Modric es centrocampista, Modric es un organizador que juega más arriba, obviamente que Kroos, pero no deja de tener esa mentalidad también de organizador. Y claro, es que casualmente coincide eso con las carencias que puede tener el Madrid, porque si en esta plantilla del Real Madrid se echan falta pocas cosas, ¿vale? El puesto de central ahora mismo, ¿no? El día que estamos grabando, desde luego se echen falta, y a lo mejor ese tipo de centrocampista que sea estilo Modric, pero que ya no puede ser el propio Modric porque con 39 años pues no va a poder tener tantos minutos. Entonces, es que encaja muy bien eso, ¿no? Y si unimos además que Tchouaméni a lo mejor tiene que hacer de central en bastantes ocasiones, pues se te queda un hueco en el centro del campo que tampoco sobra, ¿no? Sí. Por cierto, antes, cuando he dicho en el frente de ataque solo veo a Vinicius, Mbappé, Rodrigo y Endrick, también veo a Brahim, que se me olvidó Brahim. Pero que Brahim también puede hacer de media punta también, Brahim. Claro, eso es. Totalmente, porque además tiene esa capacidad efectivamente de ser indetectable ahí, bueno. Pero Brahim sí que lo veo más pudiendo desde la banda derecha la explosión de poder llegar línea de fondo, centrar, además como es ambidiestro Brahim, centrar con la derecha o irse a su perfil mejor, que es el de la zurda, para, bueno, hacer el gol que hizo en Leipzig, por ejemplo, ¿no? Pero es más eso Brahim que desde luego Güler, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, Ancelotti sabrá perfectamente lo que tiene que hacer. Lo que está claro, entendemos que ni Güler ni Brahim van a ser titular per se en el Madrid este año. Del 11 titular, el de la Supercopa de Europa, ¿no? Yo creo que no van a estar ahí, pero que van a jugar muchos minutos. De inicio, claro. Pero claro, lo que dices tú, si Tchouaméni y a día de hoy, cuando estamos grabando este vídeo, mediados de julio, el Madrid ya piensa que, como no se habrá incorporado Lloro, Tchouaméni puede ser central, eso libera una posición en el centro del campo, porque si no, ahí tiene que quedarse fuera alguien de, ya no te digo Güler Brahim, que desde luego, sino Camavinga, porque claro, tú dices, entonces, ¿qué sería? Tchouaméni, Valverde, Bellingham y los tres ya arriba. O sea, Camavinga queda fuera. Yo no quiero poner a Camavinga fuera. No quiero que me pase un Francia en la Eurocopa, ¿no? No somos de France aquí. No somos de France aquí. Claro. Totalmente. Entonces, ¿cómo encajas todo eso? O sea, no sé si Ancelotti... Yo, fíjate, lo que veo, el primer 11 que veo es Vinicius, Mbappé arriba, para meter a todos estos centrocampistas. O sea, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham. A mí no me sorprendería demasiado. Tú ten en cuenta que en la Supercopa va a jugar en Madrid el 14 de agosto. Veremos, Camavinga y Tchouaméni se van a incorporar el 7 de agosto, ¿no? Veremos en qué estado están. Es verdad que Rodrigo tiene una ventaja en eso, ¿no? Porque se habrá incorporado antes, ¿no? Y a lo mejor eso le mantiene en el 11, pero es que tampoco va a estar Bellingham. O sea, Bellingham va a estar el 7 de agosto también, es decir, en el centro del campo del Madrid realmente el que habrá hecho la pretemporada en condiciones es Ceballos, porque Valverde también el 7 de agosto. Entonces, la única duda que me queda es esa, ¿sabes? De decir, oye, el hecho de que Rodrigo lleve más tiempo puede darle una ventaja. Pero en la cabeza de Ancelotti, y esto estamos presumiendo cosas, ¿no? Yo no lo sé, por lo menos de momento, la cabeza de Ancelotti yo creo que está muy firme esa idea de Vinicius, Mbappé arriba, de que Bellingham ocupe un puesto parecido al de este año, ¿no? No ya tan de centrocampista puro. Y claro, en un centro del campo de 4, Miguel,
hay una plaza más para Güler, que no digo yo que vaya a ser desde el principio, ¿no? Pero que si el Madrid empieza a encontrar problemas entre planteamientos cerrados de rivales, que si el Madrid empieza a atascarse un poco ahí, que si hay mínimas lesiones en cualquier momento. Claro, Güler te puede hacer o sea, igual que Bellingham hace de falso extremo por la izquierda, Güler de falso extremo por la derecha, y al final encontrar también ahí su rol. Yo es que aquí todo se basa en las expectativas que uno tiene con el jugador, ¿no? Quiero saber las tuyas, las mías son tan altas que creo que al final va a hacerle un poco el lío a Ancelotti, pero no nos olvidemos tampoco de un jugador como Brahim que parte por delante, ¿eh? O sea, es que hay que explicarle, Sí. obviamente, a la gente la verdad. Brahim parte por delante y llega Hendrik, que a ver, el animalito, ¿no? Pero claro, si es tan bueno como parece Güler, es que al final yo creo algo se alineará para que juegue más de lo que creemos, yo creo. Es que, claro, dices, ¿cómo casas tú ahora lo de que lo quieres retrasar un poco a ser centrocampista, contrariamente a lo que pensábamos antes de él? ¿Cómo casas eso con el hecho de que es un chaval que tiene gol, lógicamente? Entonces tú quieres que pise área también. Bueno, yo creo que todo es compatible, pero perfectamente compatible, ¿no? Lo que pasa es que hemos visto unas dotes y una capacidad organizadora ahí en Turquía y además de toma de mando, o sea, de en el centro del campo, saber lo que necesita el equipo en cada momento, darle la velocidad de él al equipo, que era lo que hacía. Vamos, yo he visto a Seguler con Turquía, ¿no? Que es que en el Madrid eso puede... O sea, le prefiero en ese papel al hecho de banda, explosividad o incluso estar en el área para rematar. Eso no puede ser con lo que tenemos ahí, con Hendrik, con Mbappé, con Vinicius y con el mismo Brahim que tiene más ese perfil, con lo cual yo lo veo más retrasado. Y creo que Ancelotti está pensando en eso y en el club se tiene esa idea. Y Gimnasio para, entre otras cosas, porque todavía está un poco finito sobre todo para tener cuerpo para los duelos personales, más que otra cosa, ¿no? Pero que no pierda su esencia, ¿eh? Yo creo que cada uno tiene el cuerpo que No, tiene que claro. tener. Modric al final dices, Modric está cachas, pero Modric no es un tío ancho, ni mucho menos, No, ni es un claro. Y tío... fíjate, Iniesta, claro. Eso Por es, ejemplo, Iniesta. O nunca sea, yo Iniesta, creo, eso es. claro, yo creo que tienes que conservar esa esencia del jugador, que no pierda flexibilidad, que no pierda esa agilidad que tiene, pero sí, seguro que están trabajando en eso. Ya hemos visto una evolución de Güler en eso y por lo tanto cabe presumir que así será. Pues oye, Miguel, que muchísimas gracias por este rato. Ya en el momento en el que salga este vídeo, pues estará publicado también en el tuyo, pues un par de temas que tocamos y nada, que estamos en contacto, ¿vale, amigo? Claro que sí. Un abrazo grande, Ramón, y a toda tu gente. Hasta luego.